Cataluña, ni tierra ocupada por España, ni colonia de España. En las estrategias discursivas de algunas personas que tienen un interés respecto a su territorio llamado Cataluña, con una esperanza de que se separe del resto de España como un Estado autónomo soberano, pues en esa intencionalidad política construyen y difunden narrativas con mecanismos posverdaderos que claramente tienen que ver más con la falsedad que con la verdad. Una de esas narrativas, de esas ficciones, es el carácter de colonia de Cataluña respecto a España o el carácter similar de tierra ocupada por España. Lo que vamos a hacer es tres partes en este discurso: una parte de reconstrucción histórica, de recordatorio, una parte de atender la pregunta si Cataluña es colonia de España y una tercera parte atender a la pregunta si Cataluña es territorio ocupado por España. Sobra decir que no vamos a convencer a nadie que realmente sí piense que Cataluña es colonia de España y tierra ocupada por España. Vamos a ver, estamos hablando aquí de un conflicto, del conflicto catalán. Las palabras no son neutras, la palabra conflicto implicaría dos partes, entonces quien utiliza la palabra conflicto pues ya tiene cierto interés en que haya dos partes, como si fuese un enfrentamiento Cataluña-España, fuesen dos entidades de similar estatus político. Pero bueno, es un síntoma que se utiliza. ¿Desde cuándo existe el conflicto catalán? O al menos el sintagma. Habría que remontarse al Imperio Carolingio, que al actual territorio de Cataluña se le puso un nombre, marca, pero no marca catalana, marca hispánica. Esto tiene su gracia porque la seña de identidad del catalanismo es el antiespañolismo y la primera denominación de lo que actualmente es Cataluña es marca hispánica. Bueno, cuando fue esto a finales del siglo VIII, como frontera militar defensiva, ¿por parte de quién? Por parte del Imperio Carolingio, pues que temía el avance de Al-Ándalus. De hecho, llegaron a Francia, aunque no se consolidaron. Entonces, en 1778 se constituyó la marca hispánica, en un primer momento por intervención de los francos, pero ya con una organización formal más bien a partir de 795. 778 empiezan las incursiones de los francos al sur de los Pirineos y en 795 allá hay una organización formal de la marca hispánica. Es decir, la razón principal fue estratégico-militar, aquí no hay ninguna racionalidad identitaria o cultural. ¿Cómo estaba compuesta la marca hispánica? Bueno, pues por distintos condados. El de Barcelona, Gerona, Osona, Pallars, Ribagorza y otros. Distintos condados, no constituían una unidad estatal concreta. ¿Gobernada por quién? Por condes designados por los reyes francos. Con el tiempo estos condados pues tuvieron su autonomía y en general había la hegemonía sobre los demás del condado de Barcelona. Pero eran condados, no constituían una unidad política denominada Cataluña. Entonces, en la Edad Media, ¿existía Cataluña como entidad política? Pues no. No existía una entidad política, un Estado catalán, lo que existía en la Edad Media era un conjunto de condados surgidos a partir de esa marca hispánica, surgidos dentro de la marca hispánica carolingia, y así en los siglos X y XI existían los condados de Barcelona, Gerona, Osona, Urgell, Pallars, Rosselló y en algunos periodos incluso hasta Cerdeña. Condados que no constituían una unidad estatal. Y el condado de Barcelona, como hemos dicho, ejerció cierta hegemonía sobre los demás.
Es decir, antes del siglo XII no existía el nombre Cataluña como designación territorial de un conjunto de creadores. Es más, que el término Catalania, catalanenses, aparece por primera vez hacia 1177 en un poema. ¿Y cuándo se unificaron políticamente estos condados? Bueno, en el siglo XII, cuando en 1137 se produce la unión dinástica entre el condado de Barcelona, no entre Cataluña, entre el condado de Barcelona y el reino de Aragón, con el matrimonio entre Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, no rey de Cataluña, y Petronila de Aragón. Y su hijo, Alfonso II, pues ya será el primer rey de la corona de Aragón, que incluía no Cataluña, porque no era una entidad política, no era el reino de Cataluña, no era el condado de Cataluña. La corona de Aragón incluyó los condados catalanes y no una Cataluña con entidad estatal identitaria propia. No era un reino independiente Cataluña. No existía el rey de Cataluña. Por cierto, etimológicamente Cataluña y Castilla significan lo mismo. Etimológicamente, tierra de castillos. Todas estas polémicas de ¿es catalá o castellá? ¿Catalá o castellá? Pues etimológicamente lo mismo, procedente de la tierra de castillos. El primer momento tenso fue la llamada la Guerra de los Segadores, la Guerra de los Segadors, entre 1640 y 1652, que fue una sublevación en los territorios catalanes por la presión fiscal, es decir, por cuestiones económicas. La motivación fue por dinero, por economía. No fue una motivación identitaria, no fue una motivación política, no fue una motivación cultural. Aunque el gran momento tenso se suele situar con la pérdida de ciertos mecanismos de autogobierno en estos territorios catalanes, y esta pérdida se produjo entre 1701 y 1716. ¿En qué contexto? Como repercusión de que durante la Guerra de la Sucesión Española, sucesión dinástica, entre 1701 y 1714, esto es una guerra dinástica, no una guerra independentista, no una guerra identitaria, Cataluña apoyó al archiduque Carlos de Austria. Entonces, tras la derrota en Barcelona el 11 de septiembre de 1714, pues sí, Felipe V, ¿qué va a imponer? Un modelo centralista, pues como en Francia, que rompía pues con el sistema de pactos con la corona de Aragón. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que pasó los decretos de nueva planta en 1716. ¿Qué pasó? Pues que se abolieron instituciones catalanas como las Corts, la Generalitat de Cataluña, una Generalitat y el Consell de Cent. Pasamos ya al siguiente momento, el siglo XIX, que es el nacimiento del catalanismo moderno, digamos, o incluso del primer catalanismo, propiamente dicho, con su renaixença catalán, un renacimiento cultural de las letras catalanas, de la lengua catalana, y también un catalanismo político, en un contexto económico. Quería un liberalismo, sí, pero un liberalismo que beneficiase los intereses de los burgueses catalanes. Claro, ¿en el Estado español había liberalismo? Pues también había liberalismo en el siglo XIX. Lo que pasa que era un liberalismo en modo centralista. Y entonces, claro, eso no le interesaba a los burgueses catalanes. Aquí era una cuestión de dinero, no una cuestión política. Llegamos al 14 de abril de 1931 y irrumpe la República, la Segunda República Española, y aprovecha Francesc Macià y tachán, proclama la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. Claro, esto dura poco. Bueno, duró poco, pero incluso duró 3 días. El gobierno de la República manda a sus representantes a esta supuesta República Catalana, negocia, y entonces Francesc Macià acepta retirar esta proclamación de República Catalana con compensación de que se restaure aquella institución antigua de la Generalitat.
y se concede. En 1932, en esta Segunda República, pues se compone, se crea, se aprueba el Estatuto Catalán, y el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys no tenía suficiente con el Estatuto Catalán y va y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Catalana. Este no duró 3 días como la República Catalana de Francesc Macià, este duró 10 horas. Duró 10 horas porque, claro, se le creó un estado de guerra. Sacó un estado de guerra, se detuvo a Companys y se suspendió la autonomía. En 1936, nos vamos a extender ahora, ciertos militares rebeldes, con apoyo capitalista, incluso del banquero Juan Mar, se sublevaron contra la legal, legítima, democrática Segunda República Española, y la repercusión fue una guerra civil, y una de sus repercusiones fue el régimen de Franco, que sí, hay documentación de que mantuvo una represión sistemática en Cataluña que afectó a la lengua, la cultura, las instituciones, la política, la vida cotidiana, en forma de represión lingüística, cultural, simbólica, ideológica, social, económica. Está documentado. Como también está documentado que la represión franquista no afectó solo a Cataluña, también afectó al resto de España, al conjunto de España, a todas las regiones de España. ¿Por qué? Porque constituyó el régimen franquista un sistema de violencia política, económica y social aplicada a todas las regiones de España bajo el control del régimen en evolución, al principio fascistoide, luego nacionalcatolicista, luego tecnócrata, pero extendiéndose de una manera o de otra dicha represión desde el franquismo hacia el resto hacia toda España, hacia el que no comulgase con el franquismo, pues la represión fue desde antes de 1939, fue desde el primer día de la Guerra Civil, que nos referimos, desde 18 de julio de 1936, hasta al menos el 20 de noviembre de 1975. Luego, claro, si no hay franquismo no puede haber represión franquista, pero bueno, el franquismo no murió en la cama con Franco. Bueno, no hubo represión franquista después del 75, pero lo que hubo es tensiones, un franquismo sociológico, ciertas estructuras franquistas continuaron, especialmente en el ámbito judicial. Vamos, que hubo represión franquista en Cataluña y en el resto de España. En 1979 llega el nuevo Estatuto de Cataluña, entonces los que vivíamos en Cataluña en los 80 del siglo XX, yo no vi ahí ningún movimiento de masas en pro de la independencia de Cataluña. Más lo que sentíamos es que, bueno, había una cultura que tiene que ver con los inmigrantes del resto de España y descendientes de los inmigrantes del resto de España. Había una cultura, digamos, de los autóctonos catalanes, y dentro de estos pues había una minoría que parece ser que tenían pretensiones más que catalanistas, independentistas. Pero ese sentir independentista catalán en los 80 pues se puede cifrar con máximo el 10% y en torno a al menos un 5% de la población, pero en los 80 no había, o un servidor no lo vio, problemas de convivencia de ningún tipo entre las personas normales y corrientes en su actividad diaria. Lo que pasa es que en los 90, pues ese sentimiento tan procatalanista que se vuelve separatista se puede cifrar en torno a un tercio de la población en Cataluña en los años 90. Claro, las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Pues varios factores. Solo vamos a nombrar uno aquí. La aprobación el 6 de abril de 1983 en el Parlamento de Cataluña de la Ley de Normalización Lingüística, del catalán. Claro, con el sano objetivo de recuperar el uso del catalán en la vida pública, en la vida normal y corriente, incluyendo evidentemente la vida educativa.
pero en un principio parecía que se iba a garantizar en todo alumnado pues que aprendiera evidentemente el catalán, claro, pero que aprendiera el catalán y lo que llamaban el castellano. Había que llamarlo español, pero esa nomenclatura de llamar castellano al español fue un gol del catalanismo y de otros regionalismos en la Constitución española, porque con la excusa de no vamos a llamar español al español, porque entonces ¿qué pasa? Es que el catalán, el euskera, el galego también son lenguas españolas, son lenguas de España, entonces si llamamos a una español parece que la otra no sea española, será mejor llamar al español castellano, porque así no hacemos ninguna marginalidad. Claro, esto fue una jugada maestra para no decir la ñ, para no decir español, decir castellano. Castellano en 2026 y en 1977, castellano es el español que se habla en Castilla, o ese idioma romance procedente del latín que se habló en ciertas partes de la península ibérica, celtibérica, y que tuvo una vida activa en torno al año 1000 y en torno hacia el año 1500, porque hay unos cambios fonéticos, unos cambios sintácticos, unos cambios morfológicos, hay unos cambios lingüísticos que se pueden situar en torno a 1492, redondeando 1500 según los filólogos hispanistas, que ya el castellano pasa a ser otra cosa. Pues es esa otra cosa que pasa a ser el castellano medieval, a partir de 1500 ya se le puede denominar español. Y en 1998 pues ya tenemos la Ley de Política Lingüística. Con ambas leyes tachan ya se tiene la educación controlada por la Generalitat. Y da igual que gobernase Convergencia o que gobernase el PSC. Para estas cuestiones de la normalización lingüística, que en realidad no fue una normalización lingüística, fue una imposición lingüística. Fue un progresivo arrinconamiento, marginación de lo que llamaban castellano, español. Eso se vio, eso se veía venir, que iba a ir a más, y claro, pues mucho de lo que estábamos allí, claro, algunas personas pueden hablar de sentimientos, ¿no? Es que me siento tal cosa. Y decir, perfecto, bueno, vale, tú puedes sentir lo que quieras, pero deja sentir a otros, ¿no? O sea, entonces el sentimiento de algunos que estábamos allí es que nos estaban convirtiendo en ciudadanos de segunda aquellos que queríamos mantener algo tan raro, tan paranoico, como que en España, en el Estado español, pues hablar en español. Si hablabas en español en esa parte del Estado español llamada Cataluña, pues cada vez más te convertías en un ciudadano de segunda. Para ser ciudadano de primera lo tenías muy fácil, a parlar català. Tú parlabas català y enseguida automáticamente eres un ciudadano de primera. Bueno, hablabas, escribías, etc. Y si continuabas hablando en español, expresándote en español, pensando en español, sintiendo en español, si lo hacías público, si quedaba evidente, pues cada vez las normas hacían que fueses un ciudadano de segunda. Había unos requerimientos del nivel C, como si fuese ahí el pedigrí, la marca en las vacas, que para ciertos oficios, para ciertas profesiones, pues se pedía en la autonomía de Cataluña un requisito de nivel C que no era evidentemente necesario en otras autonomías. Entonces, eso era anticonstitucional, pero se hacía. Porque una cosa es que el nivel C de catalán fuese un valor añadido, un mérito añadido al currículum de una persona, y otra cosa que fuese condición necesaria para poder opositar a ciertas profesiones. Por eso algunos somos exiliados políticos. En España algunos somos exiliados políticos por razones lingüísticas. Voy rápido, entonces estamos llegando ya al origen reciente del conflicto catalán en el siglo XXI, que es la crisis del Estatut
Estatut de Cataluña en 2010, que Zapatero les prometió lo que salga del Parlamento de Cataluña, lo acepto. Luego hubo todas las operaciones político-judiciales para no aceptarlo. Eso parece ser que sentó muy mal a bastante población que vivía en Cataluña. Incluso parece ser que hizo despertar a algunas personas de origen no autóctono catalán, o bien inmigrantes del resto de España, o bien hijos de inmigrantes del resto de España, que eso, por lo que he oído decir a muchas personas, ha sido saltar el clip y cambiarse de bando. Hay que tener en cuenta que más que los inmigrantes del resto de España en Cataluña, los hijos de los inmigrantes del resto de España en Cataluña, si quieren integrarse, pues tienen que hacerse más papistas que el Papa, tienen que hacerse más catalanista que el mayor catalanista. Es la mejor manera de pasar desapercibido, de que no se note tus orígenes. Si tú eres más catalanista, más independentista que nadie, pues ya semáforo verde, bienvenido, eres súper admitido. Estás entre los buenos. Con todo y con eso, el apellido no se puede cambiar. Y solo hace falta mirar el Parlamento de Cataluña. En Cataluña, los apellidos más numerosos son igual que en el resto de España. Los García, los Pérez, los López. Pues miremos el Parlamento de Cataluña, qué cantidad de Garcías, Pérez y López hay. Bueno, aquí sí el Estatut de 2010 fue un momento tenso, que se alargó en el tiempo y claro, enseguida vino el ciclo que se denomina o denominan soberanista, yo no sé qué es soberanía, pero bueno, lo llaman soberanista entre 2012 y 2017. Claro, el sintagma, el conflicto catalán apareció en la prensa, sobre todo en esta época, o se hizo popular, sobre todo durante 2017, en el contexto del referéndum de 1 de octubre de 2017, en el contexto de las cargas políticas, en el contexto de la declaración unilateral de independencia de Cataluña de un segundo, en el contexto de la intervención, de quitar el autogobierno a Cataluña, suspender el autogobierno por el artículo 155, y claro, ya llegamos 2023, 2024, el PSOE de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y su PSOE hecho a su medida, pues acordó varias medidas electorales, varias medidas después de las elecciones con RCs, que es la República de Cataluña, y Junts, mucho Junts, pero es la convergencia de toda la vida, que cambiaron de nombre, pues problemas de corrupción, con el gran patriarca Pujol, la familia Pujol, que por cierto, Jordi Pujol todavía está vivo, Jordi Pujol todavía no ha pisado la cárcel. Esa sí que es una gran anomalía democrática de España. Bueno, pues para obtener apoyo parlamentario, el PSOE de Pedro Sánchez y su PSOE hecho a su medida, pues pactó con Esquerra Republicana y Convergencia, ahora llamada Junts. O Junts, anteriormente llamada Convergencia. Pues se pactó la amnistía, se pactó que hubiese indultos previos, se pactó cambios en el Código Penal, se pactó pues condonación parcial de la deuda, se pactó traspaso de competencias de ámbito ferroviario en las cercanías de Cataluña, los trenes de cercanía, las rodalías. Al menos se ha cumplido la ley de amnistía a los independentistas catalanes, que fue registrada en el Congreso como parte del pacto del acuerdo de investidura, y la ley fue aprobada, si no me confundo, en 2024, aprobada en el Parlamento, incluso fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2025. Todas estas situaciones, una persona que en 2024 estuviese afiliada al PSOE, pues toda esta cesión al independentismo catalán, separatismo catalán, toda esta cesión en 2024, las personas agentes y herederas de una serie de políticas que han conseguido que los hijos de inmigrantes del resto de España nos sintamos ciudadanos de segunda en nuestro propio país, donde hemos nacido y donde hemos crecido y donde hemos pasado
los primeros, en algún caso, por ejemplo, 34 años de nuestra vida, pues si una persona de estas características estuviese afiliada al PSOE en 2024, pues toda esta cesión por un puñado de votos, toda esta cesión al separatismo catalán, no se puede aceptar, no se puede admitir, no es que sea una burla. Todo esto es motivo más que suficiente para una persona que estuviera afiliada al PSOE desafiliarse del PSOE. Evidentemente, motivos más que suficientes para desafiliarse del PSOE. Y claro, dentro de toda esta situación política que venimos diciendo, pues hay una maquinaria de producir mecanismos pues verdaderos, de construir unas ficciones, de construir unas narrativas, y algunas de ellas pues tienen que ver que Cataluña es una colonia de España, que Cataluña es territorio ocupado por España. Estamos en este 2026, estamos pues finales de marzo, principios de abril de 2026, y es un 2026 que tiene que ver mucho con tensiones geopolíticas potentes. Entonces nos estamos planteando muchas personas hasta qué punto se está produciendo un neocolonialismo, o a lo mejor es que nunca ha dejado de existir. Pues en ese contexto general tenso de una geopolítica más que alterada, sangrienta y movida por los intereses más asquerosos, pues surge la pregunta de: ¿Cataluña también es una colonia de España? ¿Cataluña es territorio ocupado por España? Pasamos a continuación a dar respuesta. Primero a la pregunta: ¿Cataluña es colonia de España? Y a continuación a la pregunta: ¿Cataluña es territorio ocupado por España? Para no liarnos con los términos, proponemos colonialismo igual dominio de un país sobre otro u otros. ¿Existe colonialismo en 2026? Desde la postura a favor de que sí existe, vamos a exponer una manera incorrecta para desacreditarla ya de entrada. Una manera más bien afectiva sería decir lo siguiente: Cataluña es la última colonia de España. Esto no es una ocurrencia nuestra, esto hay decenas de personas, miles, quizá cientos de miles, quizá millones de personas que sienten que les han convencido de lo que acabo de decir, que Cataluña es la última colonia de España. Se basa en una historiografía ficción de que la actual Cataluña sería una nación sin Estado, pero que ya tuvo sus instituciones propias, tuvo su monarquía propia, tuvo su lengua propia, tuvo su cultura propia y que sigue teniendo cultura y lengua propia. Y todo esto pues sufriendo una persecución de la lengua catalana, especialmente durante el franquismo, y que en la práctica este hecho de que Cataluña es una colonia de España se centraría o se vería reflejado en tres aspectos. Uno, el expolio que sufre Cataluña respecto a una España ladrona. Segundo, la persecución actual de la lengua catalana. Y tercero, pues la falta de soberanía política catalana. Pues bien, estos tres factores serían los que supuestamente justificarían, a lo mejor se creen que racionalmente, más bien afectivamente, que Cataluña es la última colonia de España. Más bien serían exabruptos llamadores de atención que recogen la afectividad de algunos catalanes al margen de las razones. Porque, basándonos, que no vamos a exponer ahora la historia de España entera, pues simplemente en el libro de 2023 de Pedro Insua, titulado Cuando España echó a andar. Bueno, pues Pedro Insua, pensador filosófico de la corriente del materialismo filosófico, nos explica y justifica que la emergencia de España, a veces nos gusta decir las Españas, en el siglo XIII pues tiene que ver con ciertas operaciones de Alfonso X el Sabio, y el resultado de dichas operaciones fue la constitución de una organización de Estado cuyo resultado pues sería la nación española, pero una nación española que aglutinaría no solo castellanos, evidentemente, sino que sería una organización frente al Islam y que organizaría y estaría compuesta por una población muy variada que constituiría
personas de toda la península celtibérica, gallegos, vascos, castellanos, aragoneses, catalanes, entre otros. Y todos estos pobladores se fundirían, se fusionarían por una doble vía. Por un lado, la vía del reparto territorial y por otro lado, la vía del enlace genealógico, es decir, por el patrimonio y por el matrimonio. Así el resultado sería en el siglo XIII, pues una España que se iría transformando en una nación clave para la historia, porque luego tendría una influencia global. Respecto al plano económico, esto que de Cataluña es la última colonia de España, como si ya lo hubiese sido y viniese siéndolo durante siglos, es que no se sostiene, porque es que lo contrario, si es que Cataluña fue una de las regiones más beneficiadas por el mercado español, si es que son varios los reyes, varios los dictadores que han beneficiado industrialmente a Cataluña, ¿no? También al País Vasco, porque históricamente Cataluña no fue explotada, Cataluña nunca ha sido explotada, pero es que se ha sido al revés, que Cataluña fue protegida por el Estado español mediante aranceles proteccionistas, un mercado cautivo en el resto de España para sus productos textiles elaborados en Cataluña, e inversiones públicas en infraestructuras industriales y infraestructuras de comunicación. Los aeropuertos no se hacen solos. Además, ¿quién paga impuestos en Cataluña? O sea, no es que Cataluña como un ente sea el pagador de impuestos y que luego apenas recibe nada, ¿no? Cataluña no paga ningún impuesto. Quien paga a Cataluña son los ciudadanos españoles en el territorio de Cataluña y en el resto de España. No, Cataluña no paga impuestos. Quien paga impuestos son los ciudadanos españoles en Cataluña. O sea, sí, este concepto de expolio no es un concepto económico, es un concepto político. Pero injustificado, en este caso. Respecto a la persecución de la lengua catalana, es un hecho centrado en el franquismo, por ejemplo. Es un hecho histórico de que el catalán, la lengua catalana, pues durante el franquismo sufrió represión. Vale, sí. Y dicha represión lingüística, porque haya represión lingüística en un territorio, ¿convierte a ese territorio en una colonia? Solo hubo represión lingüística en Cataluña. Porque si con esa mentalidad Cataluña fuese una colonia, pues también serían colonia Galicia, también sería colonia Euskadi, también sería una colonia Andalucía, o es que no se han cachondeado del dialecto andaluz, como si fuese un hablar de gente vulgar que no sabe hablar español. Igualmente el aragonés, ¿qué es? Pues también es una lengua que no ha sido elogiada y difundida por el resto de España, también ha sido reprimida. Y al valencià y al asturiano. Bueno, y Francia sería una nación llena de colonias. Porque antes que no ha sido centralista respecto a cierta lengua francesa, la nación Francia, y ha arrinconado a la variedad lingüística que había en Francia. Además, es que desde 1978, oficialmente, jurídicamente, la lengua catalana es cooficial en Cataluña. Bueno, cooficial en Cataluña, lo que pasa es que algunos quieren hacerla ahora cooficial, no ya en España, sino cooficial en Europa entera. Una cosa es la riqueza lingüística de un idioma, y como la lengua catalana es un idioma de España, no es un idioma de Cataluña, es un idioma de España, culturalmente, educativamente, sería aconsejable de que en toda la península ibérica hubiese en educación conocimientos mínimos del galego, del euskera, del catalán. Pues claro que sí. Es decir, y lo decimos sinceramente, es más, que siempre lo hemos dicho. Otra cosa es la cooficialidad del catalán, no solo en Cataluña, sino en España entera. Se ha conseguido que se entre en el Parlamento español y se quiere que se entre en el Parlamento Europeo. Pero es que lo gracioso es que desde 1978, a partir de la lengua catalana, como la lengua catalana no solo se habla en Cataluña, sino también, bueno, esto es una polémica lingüística, en la Comunidad Valenciana que se habla catalán del sur, en Cataluña se habla valencià del nord,
Y en Baleares, ¿qué es lo que están hablando? Bueno, pues a partir de esa catalanidad lingüística en Cataluña, en el sur de Francia, del Rosellón, en algunos pueblos de Teruel, en algunos pueblos de Aragón también se habla catalán, en las Baleares y parte de la Comunidad Valenciana, pues se ha extendido desde Barcelona eso de als països catalans, los países catalanes. Hombre, esto no es que sea colonialismo cultural, pero no es una persecución de la lengua catalana que se está sufriendo a finales del siglo XX y todo este siglo XXI. Es que más bien sí tenemos que hablar de qué idioma está perseguido en Cataluña, pues la lengua catalana o la lengua española, con toda la polémica de los rótulos en español. Es decir, de haber una lengua perseguida en Cataluña, es la lengua española. Y esto ha provocado migración política de índole lingüística. Hay gente que ha migrado de la España presente en Cataluña por motivos políticos lingüísticos. Y no hablo por hablar. Sé lo que hablo perfectamente. Yo soy un migrante político lingüístico. Porque allí lo de la normalización lingüística, pues algunos lo hemos podido ver como imposición lingüística. Y por no tener el pedigrí de cierto nivel de catalanidad, pues pareciera que algunos éramos ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Y eso ha provocado pues la migración política de algunas personas. Entonces, en Cataluña el catalán perseguido es una broma, ¿no? ¿Que el catalán está perseguido en Cataluña? Si tienes hijos, intenta que tus hijos reciban en español la educación obligatoria. Y quede claro que la lengua catalana es una riqueza lingüística no solo de Cataluña, sino de España entera. El gallego es una riqueza lingüística no solo de Galicia, sino de España entera. El vasco es una riqueza lingüística no solo del País Vasco, de Euskadi, de las Vascongadas, sino de España entera. Y queda lo de la falta de soberanía, pero vamos a ver, falta de soberanía. Ya le gustaría a muchos territorios de Europa tener todo el potencial autonómico que se tiene en Cataluña. Se presupone que en Cataluña hay falta de soberanía política y entonces eso sea un rasgo más evidente para algunos del colonialismo español, en el sentido que Cataluña es la última colonia de España. Bueno, que Cataluña no sea soberana políticamente 100%, aunque bastante autonomía se tiene, pues eso no la convierte en colonia. Porque si eso la convirtiese en colonia, pues ipso facto tendríamos que decir que Baviera es la última colonia de Alemania, que Escocia es la última colonia o primera de Reino Unido, que Quebec es una recolonia respecto a Canadá. Entonces, claro, pues California, pues ¿qué va a ser? La última colonia de Estados Unidos. Pero vamos a ver si nos enteramos. Es que las colonias no tienen derechos políticos. Y Cataluña sí tiene derechos políticos. ¿Por qué? Porque elige su propio parlamento, tiene un gobierno propio, recauda algunos impuestos y algunos impuestos pues los gestiona. Tiene policía propia, tiene competencias exclusivas en educación, en cultura, en sanidad, en medios públicos. Y todo esto, dígame a mí, ¿qué colonia histórica tiene todos estos derechos? Pero vamos a ver, ¿por qué se caracteriza una colonia? No es una colonia histórica. Por explotación económica unilateral, por ausencia total de autogobierno, por prohibición estructural de la lengua, por una administración impuesta sin representación, por un control militar permanente, por una población sin ciudadanía plena. Y todo esto, nada de todo esto se da en Cataluña.
Por lo que eso de que Cataluña sea la última colonia de España no se sostiene. Pero es que no se sostiene ni históricamente, ni económicamente, ni políticamente, ni jurídicamente, ni lingüísticamente, ni ningún mente que queramos poner. O sea, esto de que Cataluña es la última colonia de España no es un diagnóstico académico, es una metáfora política. Y literariamente, una mala metáfora. La pregunta es si actualmente en 2026 estamos en ciertos procesos de colonialismo, pues nos llevó a la proposición de que para algunos Cataluña es una colonia de España. Dimos respuesta a esta cuestión y en la respuesta audiovisual que dimos, pues evidentemente pues tuvimos varias reacciones y una de ellas, vamos a estipular de un tal Carlos, pues nos comentan, no es una colonia, pero es un territorio ocupado, ya que el principal objetivo de las Fuerzas Armadas siempre ha sido el sometimiento. Por eso los cañones de la Ciudadela y del Castillo de Montjuïc siempre apuntaron a Barcelona. Bueno, vamos a dar lectura de la respuesta escrita que dimos en su momento, hace un mes. Estamos ahora 16 de marzo, esto sería en torno a mediados de febrero. Para empezar, según la Convención de La Haya de 1907, el sintagma territorio ocupado se refiere a territorio administrado sin consentimiento de su población, controlado por fuerzas extranjeras que han desplazado a la autoridad legítima. Nada de esto acontece en la Cataluña real, tal vez en los estados mentales de algunos. Además, un símbolo militar concreto, como el Castillo de Montjuïc, no convierte a todo un territorio de 32.108 kilómetros cuadrados en ocupado. Usted deriva del hecho histórico de que los cañones de Montjuïc apuntasen en cierto momento de la historia de Barcelona a la ciudad condal por razones históricas muy concretas, para controlar revueltas callejeras, motines, insurrecciones obreras, conflictos entre liberales y absolutistas, episodios revolucionarios y demás travesuras urbanas, la conclusión de que toda Cataluña es tierra ocupada. Menuda pirueta lógica. ¿Acaso no sabe que la Bastilla de París, el Alcázar de Segovia y la Ciudadela de Pamplona también fueron fortalezas de control urbano? Según su lógica, los 32.108 kilómetros cuadrados circundantes de París, o de Segovia, o de Pamplona, serían territorio ocupado. ¿Acaso no sabe usted que era una práctica común en Europa que las fortificaciones se orientasen hacia la ciudad para disuadir levantamientos y que dicha práctica no tenía como fin ocupar naciones oprimidas? No hace falta que conteste. No lo sabe. Y puestos a no saber, también ignora que Montjuïc se usó contra obreros, contra republicanos, contra anarquistas, contra liberales barceloneses. Su lógica deduce del hecho histórico de que Montjuïc fue un artefacto de represión interna que la nación catalana, y había que discutir qué es esto de la nación catalana, que la nación catalana estaba ocupada por el invasor español. Pero es que el ejército español no tiene como misión ni principal, ni secundaria, ni terciaria someter Cataluña, sino defender la soberanía nacional y proteger la integridad territorial. Dejemos explícito el lío presente en su candidato a razonamiento. Confunde represión histórica con ocupación nacional. Dejemos aparecer los hechos. Barcelona fue bombardeada en 1842. Sí, por órdenes de Espartero. El castillo de Montjuïc se usó como prisión política. Sí. Incluso mi madre, que ahora en 2026 sigue viva, con 85 años, cuando, siendo niña, llegó con sus padres desde un pueblo de Teruel a Barcelona en pleno franquismo, fueron llevados al bajar del tren al castillo de Montjuïc. Y sí, durante el franquismo hubo represión. ¿Solo en Cataluña? ¿Solo en el ya mencionado castillo de Montjuïc?
Los hechos anteriores y otros similares, si tuviésemos que etiquetarlos, estarían bajo el rótulo de conflictos internos. Pero no en un rótulo ocupación de Cataluña por España. ¿No se da cuenta que con su peculiar lógica fueron territorio ocupado Madrid en 1874, Galicia en los levantamientos liberales, Andalucía durante ciertos levantamientos campesinos, Asturias en 1934? ¿No se da cuenta de eso? Repita conmigo. La represión interna no convierte un territorio en ocupado, tampoco en colonia. ¿Cuántas condiciones cumple Cataluña para ser territorio ocupado? Ya se lo digo yo, conjunto vacío. ¿Quieres saber qué es territorio ocupado? Hablemos de Alsacia en 1871, de Polonia en 1939, de Crimea en 2014. ¿Territorio ocupado? Hablemos de Israel, hablemos de Cisjordania, de la Franja de Gaza, de Jerusalén Este, que según el derecho internacional sería territorio palestino. Hablemos de los Altos de Golán, que según el derecho internacional sería territorio sirio. Hablemos de las granjas de Sheba, que según el derecho internacional sería territorio libanés. Y hablando desde el derecho internacional, la represión pasada de la lengua catalana no es un argumento para la actual independencia de Cataluña, por la sencilla razón de que el derecho internacional no reconoce la represión lingüística pasada como base para la independencia. Además, apelando a Félix Ovejero, en su libro La invención del agravio, pues habría que matizar bastantes cosas en esto de la represión de la lengua catalana. Pues durante el franquismo, sobre todo en su etapa final, sí que pudo utilizarse la lengua catalana, la lengua vasca, la lengua gallega, en cierta y limitada medida. Además, otras lenguas de España también fueron reprimidas o en bastante medida limitadas, no solo el catalán. Y es que si cada injusticia histórica, en el supuesto de que se pueda hablar así, tuviese que repararse con la creación de un nuevo Estado, el mundo entero sería un conjunto superplural de átomos políticos. Es un hecho ideológico que la pasada represión contra la lengua catalana forma parte del cuerpo doctrinal del independentismo del siglo XXI, pero del hecho discursivo de que dicho contenido sea un elemento de cierto debate político, no se deriva que el mejor abordaje de esa cuestión sea la independencia de Cataluña. Estaríamos operando como si tuviésemos que poner solución a un problema, lo que implica asumir hoy cierto problema. En teoría de la argumentación se aprende que un argumento potente debe ser suficiente, concluyente y determinante. Y esto de pedir hoy la independencia de Cataluña porque ayer se reprimió el catalán no cumple ninguna de estas características. Solo puede, en realidad, no convencer, sino seducir a quien previamente ya desee dicha independencia. Completemos lo que estamos diciendo con el marco adecuado, que es el que nos presenta Félix Ovejero en su reciente libro La invención del agravio, nacionalismo, crisis de la democracia española, de este 2026, que en la introducción presenta básicamente su argumentación, su análisis, parte de su diagnóstico, y verdaderamente viene a cuento. Félix Ovejero, con formación en economía, y verdaderamente un entrelazamiento realiza con sus estudios socioeconómicos con la concepción analítica de la filosofía. Nos viene a decir lo siguiente Félix Ovejero: España es una anomalía antidemocrática. ¿Por qué? Porque sobre este supuesto de que España es una anomalía democrática es como se ha sustentado el independentismo y el nacionalismo catalán. Se ha edificado nuestra historia política reciente, también la historia de la transición y la historia de la Constitución de 1978. Se diría, o dirían, que el aplastamiento español de unas genuinas naciones democráticas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos es algo que intentan solucionar. Claro, de todo esto supuestamente sería a partir de una violencia
especial a partir de 1714, con la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V promulga los decretos de nueva planta que sellarían el fin de las libertades catalanas. Desde entonces para acá, pues sería una imposición tras otra. La penúltima fuerte pues sería la sistemática persecución de la identidad catalana durante la dictadura que siguió a la victoria de Franco en la Guerra Civil. También consideran que el régimen del 78 de la Constitución española actual no sería más que una prolongación suavizada de dicha dictadura. Esta sería la fábula creada por los nacionalistas, difundida y, lo que es peor, asumida por esos partidos autodenominados de izquierda, que ha acabado por inocular a nuestro entorno ecosistema político entero. Se diría que atender a las demandas de los nacionalistas, pues claro, sería ahondar en la democracia, porque claro, si España ha triturado antidemocráticamente a las genuinas democracias incipientes y naciones históricas, como nación catalana, bueno, pues de bien nacido ser demócrata e intentar solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, supuestamente, una persona demócrata en España, pues lo que tiene que hacer es desmontar la nación común, su expresión institucional, el Estado, y se entiende esto como una política de izquierda. Supuestamente esto es película de izquierdas. La moderación política se calibra según el grado de acuerdo con los nacionalistas. Cualquier centralización se supone que es regresiva. ¿Qué se nos viene a decir? Pues una equivalencia. España igual a centralización igual a franquismo. Todos estos son términos intercambiables. ¿Qué se nos viene a decir? Que los nacionalistas establecen los parámetros de la tolerancia. ¿De quién? De nuestros políticos, de los ciudadanos, y son ellos, los nacionalistas independentistas, los que deciden el campo de juego de nuestras convenciones, los premios, las penas, incluso se les puede hacer las leyes a la carta. Y claro, aquí hay como una prescripción, una orden para resolver el problema de la democracia, que es la sangrienta y funesta España ha creado en naciones genuinas y históricas y democráticas como Cataluña. Pues lo que debemos resolver es el llamado problema territorial. Claro, y para enterrar definitivamente al franquismo, para Félix Ovejero, ¿qué hay que hacer? Pues deberíamos acabar como España como nación política común. ¿Qué viene a sostener toda esta fábula? Pues que el conflicto territorial, he aquí la tesis de Félix Ovejero, el conflicto territorial es un pseudo problema y por esa misma naturaleza falsa. Los intentos de resolverlo están en el origen de nuestros problemas de calidad democrática. Sí, los problemas son muy reales y de creciente magnitud. Como resultado del falso diagnóstico, pues el propio tratamiento ha alimentado la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues mientras aceptamos el falso guión, no quedará otra cosa que la conllevancia, lo de ir tirando al precio que sea. Nos dice Félix Ovejero que, claro, buena parte del problema de nuestra democracia radica en los recreadores del pseudo problema territorial. Se nutren del conflicto que crean y los mantendrán mientras los convengan. Incluso los no nacionalistas, y ese es el problema, con su miopía, nos dice Félix Ovejero, han contribuido a agravar los problemas con sus falsas soluciones. La única solución al problema, entre comillas, al supuesto problema, consiste en discutir al nacionalismo y su tramposo relato. Debemos dejar de asumir el relato del conflicto irreal y pretender resolverlo atendiendo a las exigencias de quienes se han inventado y viven de cebarlo. La calidad moral o empírica de una creencia no depende del número de sus defensores. Si aceptamos el número como argumento, reforzaremos el trastorno y favoreceremos su extensión. ¿Qué pasa aquí? Pues según Félix Ovejero, su diagnóstico, nuestros políticos no han combatido las ficciones, en realidad esto se puede solucionar también con teoría de la ficción, ni los trastornos nacionalistas, también trastornos etnicistas en sus detalles. Por el contrario, nuestro entorno político nuestro espectro político entero, lleva años haciendo concesiones a los nacionalistas y con ello dándoles argumentos. Se suele decir que si les damos lo que piden se quedarán sin razones para quejarse
o bueno, para no darles excusas o motivos, les damos la razón. Con nuestras cesiones se lleva nuestro beneplácito y reforzamos sus convicciones, porque a sus ojos nuestras tibias reparaciones muestran la enorme magnitud de nuestra maldad. Si hasta nosotros lo aceptamos, imaginen lo enorme que es el daño infligido. Lo que nos dice Félix Ovejero es que lo que estamos haciendo es aceptamos nuestra culpa. Por ejemplo, la ley de la amnistía. Les hemos pedido perdón por obligarlos a saltarse la ley. Hay que reparar, una vez más, el mal causado. ¿Qué nos dice Félix Ovejero? En una singular división del trabajo, todos los protagonistas políticos han contribuido cada uno con su labor a difundir el falso diagnóstico y por lo mismo a agrandar el problema. Fabricado el relato por los nacionalistas, la izquierda se ha encargado de otorgarle sello de calidad progresista y finalmente, sin la menor objeción, la derecha con responsabilidades políticas lo ha adquirido y distribuido. Lo primero podrá ser natural y quizá necesario, pues no hay nacionalismo sin mitología original. Una comunidad ancestral dotada de una genuina identidad colectiva, sostén de su cohesión social y cuya preservación justificaría la necesidad de estructuras políticas. El lema lo tienen fácil: una nación, un Estado. Todo esto condensa eficazmente el programa nacionalista. La mayor sorpresa se la lleva Félix Ovejero y muchos con el segundo eslabón, el de la supuesta izquierda. El supuesto eslabón de la cadena en que la izquierda y su incomprensible protagonismo en la imposición del relato nacionalista. Sin su colaboración de la supuesta izquierda, el relato nacionalista, no se habría consolidado hasta convertirse en una parte indiscutida de nuestro paisaje político español. La supuesta izquierda ha resultado definitiva a la hora de otorgarle al nacionalismo legitimidad política y moral. En España supuestamente es la supuesta izquierda, la que traza los límites del debate político, bueno, a menos hasta hace poco, de los debates político-morales, sus respuestas, etc. ¿Por qué? Bueno, supuestamente es un privilegio resultado de la histórica lucha por la democracia y la igualdad, también por la oposición a la dictadura de Franco y una suerte de sentirse estupendos por lo de la superioridad moral. Pero ¿qué nos dice Félix Ovejero? Y a esto nos sumamos. Si no hay un problema territorial, sino un problema nacionalista, el tratamiento debería ser otro. Hay que desactivar la patología. Hay que combatir al nacionalismo, sin tomar sus proclamas como la descripción del problema. No dimos por buena la descripción del mundo racista, ni tampoco la de los machistas, pues porque vamos a dar por buena ahora la descripción de España de los nacionalistas catalanes. Es más, lo que hacemos es, recordamos que no había problemas con los negros, no había problemas con las mujeres. ¿Qué problema? Bueno, el problema lo generaban otros, porque dice que los negros no eran problemáticos, las mujeres no eran problemáticas, se quiere decir. Entonces, claro, el verdadero problema era quienes nos hablaban como si los negros y las mujeres fuesen problemas. ¿Y qué se hizo? Se combatió las tesis del machismo, se combatió las tesis del mal llamado en aquel momento racismo, ahora deberíamos decir etnicismo. No se dio salida a las inquietudes de los machistas, de los etnicistas, como tampoco se ha dado salida a las inquietudes de los homófobos que se sentían ofendidos porque veían que dos hombres amaban. No, tales ideas hoy se encuentran, esperemos, pocos defensores en nuestra sociedad. Aunque tal como está cambiando la cosa, pues algo parecido nos dice Félix Ovejero que hay que hacer con estas nacionalistas, desalentarlas. Cambio de perspectiva. Y Félix Ovejero no pone el asunto, no subraya la cuestión humana, no los recursos humanos. Él va directamente a la ley, hay que cambiar la ley, hay que cambiar las instituciones. Él nos dice que tenemos los políticos, tenemos la ciudadanía, entonces que la incompetencia y la mezquindad pues son los materiales humanos con los que están forjados los protagonistas de nuestra obra colectiva. El propio sistema democrático propicia la selección de los peores. La competencia política no es un mercado eficiente. Además, la política está orientada hacia un futuro incierto por definición. Entonces, para Félix Ovejero, el problema no es de los jugadores, el problema no es de los actores, el problema es
de las reglas del juego. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que hay que atacar, lo que hay que argumentar, criticar y cambiar el diseño institucional. Es que mejorar, como dice Félix Ovejero, a los protagonistas o el guión de la obra no forma parte del horizonte político previsible, porque depende de esa misma tropa política. Así que no nos queda otra que trabajar con estos mimbres, estos recursos humanos que tenemos, estos políticos, esta ciudadanía, que son los materiales insustituibles de la gestión política. La diferencia no está en la virtud de los actores, sino en las reglas de juego. Y ahí asoma la política, porque las reglas no se cambian durante el juego en mitad del partido, sino en otro nivel, en lo que podríamos llamar el metajuego. Es decir, el conjunto de normas que regulan las reglas, estrategias y decisiones del propio juego. En realidad estaríamos hablando de estrategias discursivas activas. En mitad del partido estamos presos de las dinámicas perversas. No hay actores perversos, sino condiciones institucionales mal diseñadas. Bueno, actores podrá haber perversos, pero a donde hay que atacar, dice Félix Ovejero, es a las instituciones. ¿Qué nos dice Félix Ovejero que nos subamos? Esta vez sí se puede decir que estamos ante un problema estructural. Resolver estas situaciones exige saltar fuera del marco, reformular las condiciones mismas del juego. Hay que cambiar las reglas perversas a través de la política, lo que nos deja en las puertas de otro problema superlativo. No hay una política fuera de las instituciones y no hay instituciones fuera de la política. Entonces, ¿a dónde apelamos? El pseudoproblema territorial, nos dice Ovejero, se ve favorecido, cuando no creado, por unos diseños institucionales que, pensados para resolverlo, o al menos eso se decía, han contribuido a profundizarlo, han alentado unos comportamientos que han agravado las enfermedades que pretendían curar. Así que si queremos encarar los genuinos retos, además de desactivar los incentivos perversos o entregarnos a encantamientos palabreros, como eso de federalismo, que casi todo el mundo lo invoca, pero nadie sabe lo que es, o cada uno lo entiende a su manera, lo del federalismo. Deberíamos pensar en otros diseños institucionales que, con independencia de la buena o mala voluntad de los protagonistas, y aquí está apelando evidentemente a un contexto kantiano, de sus particulares disposiciones, aseguren en lo posible el buen funcionamiento social. Y es más, es que al final lo explicita directamente. Nos recordó mejor que nadie Kant la paz perpetua. Levantar instituciones que funcionen incluso para un pueblo de demonios. Lo que hay que subrayar es la naturaleza ideológica de la patología del nacionalismo. Sus raíces ideológicas, sus raíces etnicistas, las del nacionalismo catalán, que culmina actualmente en 2026, hace unos años, en el partido Alianza Catalana, que es un partido xenófobo. Este proceso basado en ideas de superioridad cultural, o sea que la idea de cultura también habría que atacarla, y para esto nos podemos servir de Gustavo Bueno y su crítica al mito de la cultura, erosiona los principios de ciudadanía e igualdad y, ciertamente, no se corresponde con la imagen progresista que tanto ha circulado en el paisaje político español. El relato nacionalista presenta a Cataluña como una nación oprimida por España, y eso es lo que hemos querido criticar en este vídeo, de que Cataluña no es territorio ocupado por España, y en el anterior de que Cataluña no es una colonia de España. Y claro, los que defienden el relato nacionalista se basan en el conflicto histórico presente y también en el conflicto histórico perpetuo. Esta narrativa nacionalista, respaldada por una historiografía que recurre a métodos contrafácticos y anacronismos, a menudo financiada públicamente, margina las voces críticas y ha calado en el debate político español, incluso entre sectores no nacionalistas, eso es lo más grave.
han producido mitos nacionalistas historiográficos recientes que atañen a la Segunda República, al franquismo, a la transición. En concreto, como que el franquismo fue especialmente opresivo contra las culturas catalana y vasca. Aquí el matiz está en lo especialmente. Fue opresivo contra la cultura catalana y vasca y contra la cultura andaluza, que se rió de ella. En todas las películas los andaluces estaban ahí para que la gente se riese de ellos. ¿Eso no es opresión? Félix Ovejero nos dice que la expansión del, decimos nosotros, español, de la lengua española, respondió a factores demográficos y comunicativos, no una persecución selectiva, dice Félix Ovejero, y que pese a la censura se permitió cierta actividad cultural en estas lenguas, desmintiendo el mito de una represión específica. El problema es que estamos ante la normalización del nacionalismo, ahora visto como progresista por sectores de la izquierda, pese a su incompatibilidad con los valores de emancipación e igualdad. Quizás que tengan una lógica peculiar algunos pensadores, algunas personas situadas en la izquierda, de que Franco no es de izquierdas, Franco es de derechas, pues todo aquel que intentó de alguna manera reaccionar contra Franco, luchar contra Franco, que en la práctica tampoco hubo tanta lucha, pues eso no es de derechas, eso sería o izquierda, o en el contexto de la izquierda, o se puede alentar, justificar y promover por la izquierda. Entonces, como el catalanismo supuestamente fue oprimido y de una forma especialmente dura, pues evidentemente, claro que en los años 70 empezó a haber, en los 80, un catalanismo, pues un catalanismo antifranquista, pues por lógica, pues es una alianza con la izquierda que también era antifranquista. No cualquier persona antifranquista tiene que coincidir en el espectro ideológico. Ser derechas es creerse que ciertas personas deben tener ciertos privilegios y ser de izquierda debería ser no aceptar que ciertas personas deben tener ciertos privilegios. En este caso, los nacionalistas son de derechas, porque quieren privilegios. El caso es que Félix Ovejero está diciendo que el nacionalismo, por su énfasis en la identidad y la tradición, encaja mejor con el conservadurismo que con el universalismo de la izquierda. Claro, es que lo que está diciendo Félix Ovejero es que la normalización del nacionalismo, ahora visto como progresista por sectores de la izquierda, pese, y aquí el matiz, pese a su incompatibilidad, la del nacionalismo, incompatibilidad con los valores de emancipación e igualdad. Por eso hemos dicho nosotros que el nacionalismo es de derechas, porque el nacionalismo quiere privilegios. El nacionalismo, dice Félix Ovejero, por su énfasis en la identidad y por su énfasis en la tradición, pues encajaría mejor, y esto es fácil de entender, con el conservadurismo, que no con el universalismo de la izquierda. Pasa que muchos de la izquierda se han olvidado esto del universalismo y están con cuestiones hiper mega concretas. Incluso nos dice Félix Ovejero que se encuentran notables coincidencias entre el nacionalismo y la derecha del conservadurismo por un lado y la derecha de algunas variantes del liberalismo por otro lado. Y también se encuentra una incompatibilidad radical entre el nacionalismo catalán y el internacionalismo socialista. Es que eso es lo que estamos, que la actual izquierdas indefinidas no están en lo de internacionalismo socialista. Respecto a la Constitución de 1978, Félix Ovejero, que hay dos visiones, la pesimista y la optimista. La pesimista ve la Constitución de 1978 como la continuidad con el franquismo y la visión optimista pues considera que la Constitución del 78 un éxito total. Lo que sostiene Félix Ovejero es que presa desde su origen de una mala interpretación del problema territorial, la Constitución española ha propiciado un diseño institucional que fomenta dinámicas nacionalistas y fragmentación y nos limita para abordar los retos democráticos de una sociedad de libres e iguales, es decir, sin privilegios. La tesis central que defiende Félix Ovejero es:
En España no hay un problema territorial, sino un problema nacionalista que ha impuesto un falso relato sobre la existencia de un conflicto territorial. Por lo que aquí estamos en cuestiones de mecanismos posverdaderos, en realidad estamos en el área de conocimiento de la teoría de argumentación y en general de la teoría del conocimiento, y esto se puede abordar pues desde la retórica, y la mejor o más reciente retórica que hemos albergado es la retórica circularista. En síntesis, nuestra crítica de que Cataluña no es territorio ocupado por España y que Cataluña no es una colonia de España, la hemos querido enmarcar en el análisis implacable que ha desarrollado el analista con formación económica, socioeconómica, Félix Ovejero, en el sentido de que la fábula, la ficción, la mentira, la farsa, el engaño del conflicto territorial es la verdadera enfermedad que amenaza nuestra democracia española en 2026 y de todo el siglo XXI. Y esa enfermedad no es otra que el nacionalismo. Después de esta reflexión discursiva sobre Cataluña y las narraciones en torno a algunas personas que tienen intereses en la separación de lo que llamamos Cataluña respecto al resto de España, porque Cataluña es España, y que hemos realizado a partir de un recordatorio de cuestiones históricas, una contestación a la pregunta si Cataluña es colonia de España y una contestación a la pregunta de si Cataluña es territorio ocupado por España, nos despedimos ya, no sin antes recordar que estas cuestiones tienen que ver con el área de conocimiento de la teoría del conocimiento, el área de conocimiento de la retórica, el área de conocimiento de las teorías de argumentación, de las teorías de la persuasión, la teoría de la comunicación, no solamente cuestiones políticas. Para poder hablar de cuestiones políticas hay que saber bastante cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras estrategias discursivas y qué hacen con nosotros, con las palabras, personas que tienen intereses para que nosotros nos sumamos, nos adhiramos, sí que nos adhiramos a cierta ideología ficcional. ¿Qué nos queda pues? Pues yo qué sé, nos queda esperanza en qué. Nos queda una izquierda jacobina, nos queda una izquierda española, nos queda un pensamiento antiprivilegios que analice realmente qué reformas necesita el actual estado de autonomías español, si cabe hacer cambios, que realmente cabe hacer cambios, porque no puede ser que por tu código postal se decidan cuestiones sanitarias tuyas, cuestiones educativas tuyas, cuestiones políticas tuyas. Hace falta un pensamiento político antiprivilegios que tenga en cuenta una adaptación del actual sistema autonómico a otro modelo, pues claramente más centralizado, evidentemente. Y que tenga en cuenta la racionalidad, una racionalidad universal, y que en el contexto de España no olvide su pasado, entonces que mire hacia el futuro, teniendo en cuenta la cosmovisión iberófona. Larga vida, esperemos, a un pensamiento político antiprivilegios, racionalista, universalista, en pro de la dignidad y sin localismos, sin autonomismos, sin, en el caso de Cataluña, sin intereses que realmente solo benefician a parte de la burguesía catalana.